Les bendiga en el nombre de Jesucristo. El Señor me los bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo número 13. Vamos a leer en el Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, el capítulo número 13 y el versículo número 14. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús, Padre eterno. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos hable en su palabra. Bendito sea el Señor. Padre bendito, Señor, a ti sea la gloria, Señor amado. Gracias por tus bendiciones, Señor. Derrama tu gracia y tu bendición, Señor, salvando a las personas. Bendiciendo, Padre eterno, Señor amado, todo cuanto vea, Señor, este video, Señor, esta predicación. En el nombre glorioso, Señor amado, de tu Hijo Jesucristo, Padre, sea todo, Señor amado. Aleluya. Tú haciendo tu obra, Señor amado. También sea, Señor amado, para la gloria de Jesús todo. Enséñanos tú, guíanos tú, háblanos en tu palabra, llénanos de ti, Señor amado. Aleluya, Señor amado. Llénanos de ti, Señor. Guíanos a ti, acércanos a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aquí en esta porción de la palabra de Dios, dice así la palabra de Dios, el versículo 14 que leímos dice: Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla, dice, por delante y a las espaldas. Bendito sea el Señor, aleluya. En este momento, Israel se encontraba dividido. Se encontraba dividido en el reino del norte y el reino del sur. Se dividió el país en dos partes. Una parte era el reino del norte y otra parte era el reino del sur. Entonces, en el reino del sur, en el reino que se le dice del sur, ahí estaba un rey, que era el rey Abías. Y el reino del sur era lo que se le dice Judá. La tribu de Judá, se le dice Judá porque era la tribu de Judá, pero también tiene otra tribu también con él. Lo que pasa que esto más se resalta la tribu de Judá, pero en realidad eran dos tribus. Eran dos tribus, el reino del sur, pero nomás se menciona siempre Judá. Aunque eran dos tribus, en realidad no nada más la de Judá. Y estaba también el reino del norte, que eran las 10 tribus que faltaban. En el reino del norte estaba el rey Jeroboam. Y en el reino del sur, en este momento, estaba el rey Abías. Entonces lo que sucedió, que ellos llegaron a la batalla, a la guerra, y ellos se preparaban para pelear. El rey Abías tenía un ejército de 400,000 soldados selectos, valerosos, dice la palabra de Dios, y selectos. Y el reino más grande, que es el reino que se le decía de Israel, que era el reino del norte, que aunque los dos es Israel, pero así se le decía al reino del norte se le decía Israel, y al reino del sur nada más Judá, al reino del sur solamente Judá, perdón. El reino del norte, que conformaban 10 tribus, ellos tenían un ejército más grande, y pues claro, porque era un territorio de Israel más grande, 10 tribus contra 2 tribus. El reino del norte, el territorio más grande, su ejército se conformaba por lo doble de soldados. Dice la palabra de Dios que eran 800,000 soldados, que eran 800,000 hombres valerosos también, igual que los de Judá, valerosos y también selectos, también eran escogidos. Eran hombres especiales de guerra. Entonces, cuando iban a ir antes de ir a la guerra, el rey Abías, que era un rey que había hecho muchas cosas malas, se menciona eso en Reyes, él llegó a hacer muchos pecados ante el Señor. Aquí en esta ocasión, en Crónicas, se menciona un momento cuando él se consagró para Dios. Porque mire, hermanos, usted puede estar muy apartado del Señor, pero si usted en que esté muy apartado de Dios, usted se consagra para Dios, el Señor le va a bendecir grandemente. Todos, hermanos, caemos gravemente y de muchas formas, pero si usted busca al Señor, el Señor le va a bendecir, le va a restaurar, porque en Dios siempre hay misericordia. Bendito sea el Señor Jesucristo.
Y el rey Abías aquí se estaba consagrando al Señor. Aunque había cometido graves pecados, también cometió graves pecados este hombre también. Digo, se narra también en Reyes los grandes pecados que cometió mucho pecado. Pero aquí estaba consagrado al Señor. Entonces este rey, cuando iba a ir a la guerra, llegaron a un monte, a un cerro, y cuando iban a ir a la guerra, primero le habló al rey de Israel, a Jeroboam. Le gritó, le dijo una serie de cosas, y también al pueblo de Israel, tratándolos de hacer entrar en razón. Entrar en razón en varias cosas. El reino del norte en ese entonces, ellos ya no creían en Jehová. Ellos tenían por Dios, tenían unos disquedioses que se habían hecho, porque Jeroboam había hecho unos becerros de oro y ellos los adoraban como si fueran sus dioses. Y los sacerdotes del pueblo de Israel, los habían quitado ellos de ahí, del reino del norte, los habían quitado y habían puesto otros sacerdotes que no eran los sacerdotes de los descendientes de Aarón, como Dios dijo que tenían que ser todos los sacerdotes del pueblo judío, tenían que ser, pero descendientes de Aarón, no podían ser de otros, solamente descendientes de Aarón. Entonces ellos pusieron sacerdotes de otros, aunque no fueran descendientes de Aarón, y para adorar otros dioses, no adorar al Señor, a Jehová, sino a adorar becerros, animales de oro que había hecho Jeroboam. Entonces, Abías, cuando van a ir a la guerra y está en ese cerro, en ese monte, les empieza a decir todo eso a ellos, que ellos hacían. Ustedes tienen esos sacerdotes, no son los de Dios, ustedes tienen esos becerros de oro y todo que les hizo Jeroboam. Les empieza a decirles cosas, les empieza a decir cosas, y les dice que ellos, en el reino del sur, que ellos todavía seguían obedeciendo a Jehová, hacían los sacrificios de Jehová en la mañana, en la tarde, hacían lo que Dios demandaba que tenía que hacerse en la adoración judía. Tenían los sacerdotes de la descendencia de Aarón, como Dios había mandado, ponían el pan de la presencia, que Dios ponía, que se ponía un pan que se llamaba pan de la presencia para Dios. Hacían el holocausto para Dios, que era un animal que lo degollaban, lo descuartizaban y lo quemaban a Dios. Eran sacrificios que Dios había demandado. Ellos hacían todavía eso para Dios. Tenían el templo de Dios también en ese lugar. En el reino del sur estaba el templo de Dios, para la gloria de Dios. Ellos contaban con mucha bendición. Entonces Abías le empieza a decir todo eso al pueblo de Israel y a rey Jeroboam, para quererlos hacer entrar en razón, de que ellos vean de que ellos están con Dios, los del reino del sur, y que los del reino del norte no, al contrario, adoran a becerros de oro y tienen sacerdotes que ni de Dios son. Y hasta dice ahí los requisitos que tenían que tener los sacerdotes falsos para ser sacerdotes, que le dice ustedes lo que le pedían para llegar a ser un sacerdote falso a la gente. Entonces los quiere hacer entrar en razón y les dice que no peleen contra ellos. Le dice a Abías, a rey Jeroboam, al del reino del norte, y le dice a Israel que no peleen contra ellos, contra el reino del sur, que no peleen, porque les dice porque ellos están con Dios, y si pelean contra ellos no van a vencer, porque Dios está con ellos, aunque ellos son menos. Y si les dice que ellos son muchos, les dice también a Abías, ustedes son muchos. Puede leer usted el capítulo número 13, puede leer todo el capítulo número 13 y le habla de todo esto, el capítulo 13. Entonces los quiere hacer entrar en razón, pero no logra hacerlos entrar en razón. Dice la palabra de Dios que el rey Jeroboam, el rey del norte, lo que hizo una emboscada. Mandó soldados por detrás y por delante para atacar al rey de Judá. Entonces mandó por detrás y por enfrente soldados. Y recuerde que le ganaba por el doble de soldados. Entonces eran muchos soldados que iban al ataque contra el rey. Contra el rey y contra los soldados del reino del sur. Entonces cuando pasó eso y se dieron cuenta los del reino del sur que estaba pasando eso, entonces sucedió lo siguiente. Dice el versículo número 14, dice. Vamos a ver desde el versículo número 13, dice así. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda. Dice, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Tenían soldados por detrás
que Jeroboam les mandó. No quiso Jeroboam reconocerse es que Dios está con ellos y nosotros no tenemos a Dios, tenemos ídolos que yo me inventé de oro y los adoramos, tenemos sacerdotes falsos, no sacerdotes de la religión judía que Dios había puesto, sino que Dios está con ellos y ellos sí tienen sacerdotes bien, ellos sí dan sacrificios a Dios y Dios está con ellos y Dios nos va a vencer si peleamos contra ellos porque ellos están con Dios, mejor no hay que atacar. Jeroboam no quiso atender eso, sino que mandó soldados por detrás de ellos, que él tenía 800,000 soldados y iba a atacar al reino del sur que tenía 400,000 soldados, la mitad, y le mandó soldados para enfrente. Él no quiso entender, sino que quiso mandar soldados de todos modos. Dice el versículo 13, dice, perdón, voy a leer el 13 de nuevo porque me quedé en las últimas palabras que no terminé de leer. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda. Y estando así ya la emboscada puesta, dice, delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Dice, versículo 14, dice, y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Gloria a Dios. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza. Mataron los de Judá, una gran matanza de los del reino del norte, de lo que se le dice Israel en este entonces, que eran Israel las dos partes, pero se le dice Israel a esa parte nada más, la otra se le decía nomás Judá. Judá hizo una gran matanza en Israel, una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron, versículo 18, humillados los hijos de Israel en aquel tiempo. Y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron en Jehová, el Dios de sus padres. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor amado. Aleluya. El pueblo de Judá, como obedecía al Señor, el pueblo de Judá, como estaba confiando en su Dios, en el Dios de Israel, y obedecía a ese Dios de Israel, al pelear contra la otra parte del pueblo de Dios, el pueblo que se le dice aquí Israel nada más, a la otra parte, cuando peleó contra ellos, contra el reino del norte, dice aquí que les mató 500,000 soldados, porque Dios hizo que los vencieran. Dios les dio la victoria y Dios los hizo que les hicieran la matanza, esta gran matanza que dice aquí, dice la Biblia que hicieron una gran matanza. Dios hizo que los vencieran grandemente y que mataran 500,000 personas, 500,000 soldados escogidos. Entonces, esta victoria, si usted se fija, hermano, esta victoria que aquí sucedió, ¿por qué pasó esta cosa tan maravillosa y a la vez tan grave? ¿Por qué maravillosa? Porque Dios libró a los que confiaban en Él. Por eso es maravilloso. Dios siempre libera a su pueblo de todo lo que está pasando cuando confía en el Señor. Pero ¿por qué algo también tan grave? Porque Dios mismo aquí se ve que Dios mismo está matando a Israel. Dios mismo está matando a Israel, porque aquí recuerda que le digo que el reino del norte, el país de Israel se dividió en dos partes. Una parte se le decía el reino del norte. Acuérdense que Israel son 12 tribus. El reino del norte eran 12 tribus. Y 2 tribus que quedaban era el reino del sur. Pero el reino del sur, las 2 tribus estaban buscando a Dios. Y el reino del norte, que eran 10, estaban adorando becerros de oro, que se inventaron dioses falsos. Estaban en idolatría. Entonces cuando van a pelear, aunque el reino del sur es más grande su ejército, porque pues ahí es pueblo más grande, eran 10 tribus contra 2. Cuando van a pelear contra el reino del sur y lo doblan en ejército, el reino del sur son 400,000, el reino del norte son 800,000. De todos modos, como le gritaron a Dios, le clamaron a Dios, le pidieron a Dios ayuda cuando vieron que estaban rodeados por atrás y por el frente, que no podían hacer nada, cuando vieron ellos la gran necesidad, le clamaron a Dios, Dios mismo mató a los de Israel, mató 500,000 hombres de Israel. Pero fíjense, hermanos, que aquí Dios mismo está matando al mismo pueblo de Dios, al mismo pueblo de Israel. Y Dios mismo lo está haciendo así.
Pero ¿por qué Dios lo está haciendo así? Porque no buscan al Señor. Entonces, es que el Señor, hermanos, el Señor es grande en misericordia, pero el Señor está con su pueblo que le busca a Él. Dios está con su pueblo que le busca. Mire, hermanos, hermanos amados, uno sabe que Dios está con los que le buscan. ¿Por qué cree usted, hermanos, que se le acerca, a veces hay personas que se le acercan a hermanos, hermanas? Oiga, pídele a Dios por mí, hermano, porque estoy pasando por esta prueba, por esta tentación. Pídele a Dios por mí porque estoy pasando por esta enfermedad. Pídele a Dios por mí porque estoy pasando por este peligro, por este problema. Pídele a Dios por mí porque no sé qué hacer en esta cosa. Porque hay hermanos a veces que lo piden, que sí buscan a Dios, pero también muchas veces pasa que hay hermanos que lo piden porque ellos no buscan a Dios. Y ellos saben de que ellos están alejados a Dios. Entonces, aunque son pueblo de Dios, no están con Dios. Entonces es diferente, es diferente. Es como un ejemplo, hermano, si usted vive de pecado, y usted vive una vida de pecado y nunca quiere buscar de Dios, y nunca está pidiéndole a Dios que le perdone, que le dé la victoria, y nunca está pidiéndole a Dios pues que le ayude a vivir en santidad, y ni nada. A usted se le presenta una gran necesidad de orar por algo, de alguien, una persona que viene con un gran problema, una gran necesidad, una gran enfermedad o un gran problema o cualquier cosa que esté pasando la persona, usted no va a sentir que al orar usted Dios va a socorrer a esa persona. Porque usted sabe que aunque usted es pueblo de Dios y Dios lo ama, usted es su hijo, su hija y lo compró el Señor con precio, usted fue lavada con la sangre lavado, o sea, usted fue lavado sus pecados por la sangre de Cristo, usted fue limpiado sus pecados por la sangre de Cristo. Usted es templo y moral del Espíritu Santo, pero usted sabe que si ora, usted piensa, yo si oro, yo pienso que Dios no me va a usar para resolver este problema tan grande. Entonces, cuando hay una persona que vive para Dios, un cristiano que vive para Dios, una cristiana, la persona tiene seguridad de pedirle y siente que Dios va a responder y Dios responde. Porque no es igual, todos somos pueblo de Dios, pero no todos buscan a Dios, sino todos tienen la bendición de que Dios esté con ellos. Es diferente que Dios esté con usted, que Dios esté con usted porque usted le busca al Señor, o es diferente que usted diga, ¿sabes qué? Yo soy cristiano, recibí a Cristo y sé que Dios me ama, pero usted está separado del Señor. Es diferente. Aquí Dios hasta los mató 500,000 del pueblo de Israel. Ahí dice, mató 500,000, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué fue así? Porque los otros sí buscaban a Dios, los que eran menos. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que buscar al Señor. Si usted está en pecado grandemente, usted puede buscar a Dios. Le digo, este hombre, el rey Abías, que estaba allí buscando de Dios, este hombre hizo grandes pecados también, vienen en reyes, pero en esta ocasión este hombre estaba buscando de Dios. Entonces, si usted está en grande pecado, usted clame a Dios y Dios le va a bendecir. Dios está con su pueblo que le busca. Si usted busca al Señor, Dios le va a ayudar. Si usted está en pecado, usted no está sin esperanza. Pida a Dios perdón y Dios lo va a perdonar. Pídale a Dios ayuda y Dios le va a ayudar. Pídale a Dios sanidad y el Señor lo va a sanar. Pídale a Dios dirección y Dios se lo va a dar. Pídale a Dios ayuda en lo que usted necesita, el Señor lo va a socorrer. Pero usted tiene que buscar al Señor. El pueblo de Dios que le busca, ese es el que recibe la bendición de Dios. El pueblo de Dios que le busca, ese que recibe bendición de Dios. Dios está con el pueblo que le busca. Ahí estaba todo el pueblo de Dios y la porción más grande de las 10 tribus, como no buscaban a Dios, Dios no estaba con ellos. La porción más pequeña de 2 tribus que sí buscaban a Dios, Dios estaba con ellos. Al grado que hasta cuando se iban a pelear entre ellas, Dios hasta mató a la porción más grande, mató gente de ahí, mató 500,000. ¿Por qué? Porque esta porción más pequeña estaba con Dios. Porque Dios está con su pueblo, el que le busca. Y si usted busca al Señor, Dios le va a socorrer, aunque usted esté en pecado, aunque usted haya caído en cosas. Si usted se arrepiente y le pide perdón al Señor, el Señor le va a bendecir. En la palabra de Dios, en el libro de Génesis, ahí se muestra en la palabra de Dios también. En el caso de Ismael, en el capítulo número 21 del versículo número 9, se habla en la palabra de Dios, uno lo puede ver al versículo número 21. Dice la palabra de Dios que Abraham tuvo un hijo que se llamaba Ismael, pero lo que pasa que Abraham tuvo ese hijo porque Sara, su esposa, ella quiso darle un hijo, pero por medio de una esclava egipcia que ella tenía, perdón. Le dijo, ¿sabes qué? Que tuviera que ver con su esclava. Y Abraham le hizo caso. Y eso no, pues, no estuvo bien.
Entonces de ahí nació un hijo y le puso por nombre Ismael, porque ese nombre Dios se lo puso que tenía que llamarse Ismael, porque como era descendiente de Abraham, tenía bendición por eso. Pero el de la bendición en Abraham es Isaac, no Ismael, pero él tenía cierta bendición por ser descendiente de Abraham, aunque el de la bendición en Abraham es Isaac. Ismael también alcanzó cierta bendición, uno lo ve ahí en la palabra de Dios, en Génesis. Entonces, cuando, cuando nace este muchachito Ismael, que Dios le puso el nombre de Ismael, Sara le dice a la esposa de Abraham, le dice a Abraham que corriera a ese niño, porque Ismael era más grande que Isaac, y si dice la Biblia que se burlaba Ismael se burlaba de Isaac. Entonces, como se burlaba, Sara se sintió incómoda que se burlara el hijo de su esclava, se burlara de su hijo, porque la esclava tuvo un hijo con su esposo, porque ella le dijo al esposo que se metiera con su esclava, pero después Dios le dio un hijo a ella misma, a Sara, que ella quedara embarazada, aunque era estéril y era muy anciana, y también Abraham muy anciano. Entonces, cuando ya tuvo su hijo Sara, Ismael, que había nacido desde cuando era mayor, se burlaba de Isaac, del más chico. Entonces, se sintió incómoda Sara. Entonces, como se sintió incómoda, dijo, él no va a heredar con mi hijo, porque la herencia la reciben los hijos. Y Abraham era un hombre riquísimo, la Biblia enseña eso. Entonces, le dijo Sara, le dijo a Abraham que corriera esa mujer y ese hijo, porque no iba a recibir la herencia, pues juntamente con su hijo Isaac. Y a Abraham pues le dolió, y Dios le dijo pues que no sintiera feo ni nada, que hiciera lo que le dijo Sara. Y él hizo eso. Dice que hizo eso pues de correr a la esclava con todo el hijo. El Ismael más o menos tenía como 15 años ahí, más o menos, es un aproximado que le dan los estudiosos. Entonces, cuando Ismael, cuando Ismael se va con su mamá porque lo corrieron, nada más a la mujer, nada más se le da pan. Al siguiente día que Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham no, que no sintiera feo por el hijo, y no sintiera feo pues tampoco por la esclava, que si los despidiera, que si los corriera, pues que hiciera lo que Sara le dijo. Entonces, cuando Abraham llega al siguiente día, en la mañana temprano, en la mañana le da a la mujer un odre con agua. Un odre es como una bolsa para echar, ya sea vino, ya sea agua, lo que se quiere echar ahí. Se usaba mucho para echar vino en el tiempo antiguo. También en el tiempo de Jesús había odres también. Entonces, que se les echaba vino. Entonces le echó en un odre pero agua, y le dio pan a la mujer. Y corrió al hijo y a Ismael con su dolor, pero pues lo despidió, y a la egipcia, a la madre. Entonces dice la palabra de Dios en la porción que le dije de Génesis, dice la palabra de Dios que le empezó a faltar el agua porque anduvo en el desierto, ella anduvo errante en el desierto, y pues le faltó el agua. Pues es normal, usted lleva agua al desierto y se lleva usted un galón grandecito de agua, o más o menos, o sea, como lo lleve, país al desierto, y más si van dos personas, pues el agua se le va a acabar. Entonces se le acabó el agua. Entonces, cuando se le acabó el agua, ella lo que hizo fue lo siguiente: a su hijo, a Ismael, lo puso en un arbusto, lo puso ahí en un árbol, pero lo puso ahí, y dice que ella se separó a una cierta distancia que la Biblia muestra. Entonces, cuando se separa ella, dice que se separa porque ella pensaba esto, que ella no quería ver cuando el niño se muriera, porque se iban a morir de celos los dos. Pero dice cuando se separó, entonces dice la palabra, es cuando se separó ella, que el niño alzó la voz. El adolescente pues tenía como 15 años, más o menos un aproximado se le da. Alzó la voz y lloró. Pero cuando alzó la voz y lloró, Dios le habló. Dice la palabra de Dios que Dios oyó al muchacho cuando lloró. Entonces Dios oyó al muchacho y le habló a la madre. Y dice que le abrió los ojos y vio donde había agua y le dio agua. Y le dio agua. Y la Biblia dice que Dios dijo de ese muchacho de Ismael, que Dios iba a hacer una nación de él. Dios le dijo eso a Abraham antes de que lo corriera. Dijo, yo voy a hacer una nación de él porque es tu descendiente.
Entonces la bendición de Dios estaba con Ismael también, porque era descendiente de Abraham, pero no la bendición especial de que serán benditas todas las naciones de la tierra por Abraham, ni que la bendición, ni de la bendición que viene por Abraham es por Ismael, sino por Isaac, pero sí tenía cierta bendición porque era descendiente de Abraham, como Dios lo muestra. Entonces, dice la palabra de Dios que el niño creció y que dice la Biblia, dice, y Dios estaba con el muchacho y creció, y Dios estaba con el muchacho. Eso lo dice en Génesis capítulo número 21, en el versículo número 20, en las primeras palabras. Digo, ¿qué muchacho? Con Ismael Dios estaba. Entonces, Dios oyó cuando él gritó, cuando él clamó a Dios. ¿Por qué él oyó? Porque era un hombre, él era un adolescente que tenía bendición de Dios porque era descendiente de Abraham. Entonces, los que son de Dios tienen, también nosotros que somos de Dios, que somos hijos de Dios, que Dios está con nosotros. Entonces, nosotros estamos con Dios si nosotros tenemos un problema, si tenemos nosotros una prueba, estamos caídos espiritualmente, estamos en pecado, estamos en necesidad, estamos en lo que estemos pasando. Si usted le clama a Dios, Dios lo va a escuchar a usted. Si usted le grita a Dios, si usted le llora a Dios, Dios lo va a escuchar a usted. Si usted lo busca, Dios lo va a socorrer a usted. Como a los de Judá, que Dios los bendijo y los socorrió. Cuando ya ellos estaban confiando en Dios. Y hasta dijo el rey Abías, le dijo a Jeroboam, aunque ellos, dijo, ustedes son muchos. Y sabía que eran muchos, pues eran más que ellos, les doblaban en el ejército. Pero sabía que eran muchos y les doblaban la verdad en el ejército. Entonces, aunque sabía que ellos eran menos, el rey de Abías le dijo que Dios estaba con ellos, con los de Judá. Y que ellos iban a vencer a Israel si Israel les atacaba, si Jeroboam los atacaba. Pero Jeroboam de todos los quiso atacar. Y cuando los atacaron, ¿qué pasó? Los atacaron por atrás y los atacaron por enfrente. Pero cuando ellos sintieron el ataque, ¿qué hicieron? Dice la Biblia, que el versículo 14, que leímos de Crónicas, capítulo 13, que le clamaron a Jehová. Y Dios los ayudó. ¿Por qué los ayudó? Porque buscaron a Dios. Y aunque cuando se sintieron ya perdidos, cuando se sintieron ya perdidos, que ya los tenían rodeados por atrás y por enfrente, que eran doble de soldados, le gritaron a Dios, le pidieron a Dios ayuda y Dios los ayudó y Dios mató 500,000 de sus soldados y los vencieron. Y dice la Biblia, si usted lee esa porción de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 13, dice la Biblia que Dios los humilló, a Israel lo humilló cuando le dio la victoria a Judá. Entonces, ¿por qué pasó todo eso? Porque ellos buscaron a Dios. ¿Por qué pasó con Ismael que Dios lo ayudó y no se murió de sed? Porque él lloró, él alzó su voz y lloró y Dios tuvo misericordia de él. Y si nosotros, hermanos, le clamamos al Señor, Dios nos va a ayudar. Mire, hermano, nosotros pasamos por muchas cosas. Usted no está perdido, hermano. Usted no está perdida. Hay esperanza para su vida. Pídele a Dios perdón, Dios le va a perdonar. Tal vez usted ha hecho cosas muy graves, ha hecho muchos pecados, ha hecho muchas cosas, pero Dios le va a perdonar. Dios le perdona, Dios le va a perdonar, Dios le va a perdonar. Pero usted tiene que pedirle perdón a Él. Mire, la Biblia dice, acérquense a Dios y Él se va a acercar a ustedes, y así la palabra de Dios. Dice buscarle, dice que le busquemos mientras esté cercano. Entonces tenemos que buscar al Señor. Tenemos que buscar a Dios, hermano. Si usted busca a Dios, Dios le va a perdonar. Si usted busca a Dios, el Señor le va a perdonar y el Señor se le va a hacer presente, va a sentir la presencia de Dios. Mire, nosotros tal vez estamos en pecado y buscamos a Dios y sentimos que ya estamos muy acabados, y sí lo estamos, pero le pedimos a Dios perdón y Dios nos perdona, sentimos su presencia, nos sentimos diferentes y cambia todo por la oración. Pídale a Dios perdón y el Señor le va a perdonar. Aunque usted sienta así, está rodeado por atrás, por enfrente, por tanto mal que usted tiene, a lo mejor usted ya cayó gravemente en pecado y usted se siente ya perdido, perdida. Clámele a Dios, grítele a Dios, pídale a Dios y el Señor lo va a escuchar. Búsquelo como lo buscó Judá y fue liberado cuando lo rodearon por atrás y por enfrente y que él no podía humanamente salir adelante porque era doble ejército y mal le habían puesto una trampa todavía más fuerte, pero así Dios lo sacó adelante y avergonzó a sus enemigos, pero al pueblo de Dios que no le buscó, no le ayudó, al contrario Dios los mató 500,000. Entonces, usted, hermano, busque a Dios, hay esperanza para su vida. Busque a Dios, así como Ismael gritó, lloró, y Dios tuvo misericordia de él, y no se murió como su mamá pensó que se iba a morir de sed. Y nomás dijo, me voy a retirar para no verlo cuando se muera. Y nomás esperaba que muriera su hijo.
y no murió por la misericordia de Dios, así también usted, tal vez está usted ya acabado y ya no hay, se ve que ya no hay esperanza para usted, pero si usted busca a Dios y hay esperanza, Dios le va a ayudar. Pero busque a Dios, pero pídele a Dios perdón y Dios le va a perdonar. Busque su perdón y el Señor hay esperanza, el Señor le va a perdonar porque Dios está con el pueblo, con su pueblo que le busca. Pero fíjese en eso muy claro, hermano, con su pueblo que le busca. Porque la parte del reino del norte era su pueblo, pero no le buscó y Dios más bien los mató. Está con su pueblo que le busca, Judá le buscó. Y aunque eran más poquitos, tuvo misericordia de ellos, porque le buscaron. Dios está con su pueblo que le busca. Búsquele. Y aunque usted no está con Dios, Dios va a volver a usted. Pero búsquele y el Señor le va a perdonar, le va a bendecir, le va a restaurar. Pero búsquele y el Señor le va a ayudar. Voy a hacer una oración por si alguien quiere recibir a Cristo. Si usted no es cristiano, entonces usted necesita recibir a Cristo. Usted necesita pedirle a Dios perdón, porque si no le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, va a llegar el momento que vamos a morir y el Señor nos va a demandar todo lo mal que hemos hecho. ¿Y qué le vamos a decir a Dios? ¿Qué cara le vamos a dar al Señor? ¿Qué le vamos a responder? No podemos hacer nada. No podemos justificarnos delante de Dios por lo que hemos hecho. Entonces tenemos que nosotros pedir a Dios perdón, que nos perdone, para cuando nos encaremos con el Señor podamos estar tranquilos, porque en el Señor hay perdón y podemos estar tranquilos si le pedimos perdón. La Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó también por nuestros pecados para salvarnos. Si usted cree eso, le voy a pedir que me acompañe en una oración para que le pida a Jesús perdón y usted se acerque a Dios y Dios lo bendiga a usted, como Judá que buscó a Dios y Dios lo bendijo, y cuando estaba en la necesidad más grande y ya lo iban a matar, él le gritó a Dios, le pidió a Dios ayuda y Dios le ayudó y hizo que matara 500,000 hombres, escogidos, valerosos, hombres de guerra, seleccionados. Entonces, si usted le pide a Dios perdón por sus pecados, si usted se arrepiente hoy, siendo cristiano, o usted que va a recibir a Cristo como Salvador, usted le pide al Señor con sinceridad que le perdone, porque Cristo le va a perdonar. Si usted le pide de corazón, el Señor le va a perdonar en este momento que le pida perdón. El Señor lo va a ayudar a usted como a Judá, aunque usted esté rodeado por sus pecados, aunque usted esté rodeado por todo el mal que ha hecho. El Señor le va a escuchar y lo va a sacar adelante y va a vencer su pecado, porque por la sangre de Cristo, por su sacrificio en la cruz y por su resurrección somos salvos de nuestros pecados, y el Señor lo va a salvar a usted. Si usted quiere pedirle perdón al Señor y usted no lo dude en ningún momento de que el Señor le va a perdonar, y usted ore conmigo esta oración que voy a hacer. Repita lo que yo voy a decir con toda sinceridad. Le voy a pedir por favor que cierre sus ojos, que incline su rostro y que ore conmigo estas palabras al Señor, y el Señor le va a perdonar y lo va a librar de todo el pecado que ha hecho, porque así enseña la palabra de Dios. Repita conmigo estas palabras al Señor Jesucristo con sinceridad. Dígale: Señor Jesucristo, perdóname, Señor Jesús. Gracias, Jesús, porque moriste por mí. Gracias, Jesucristo, porque tú, Señor, viniste a entregar tu vida para salvarme, Jesús. Perdóname, Jesús. Límpiame, Jesús, de mis pecados. Gracias por perdonarme, Señor. Amén. Gloria a Dios. Si usted oró al Señor de esta manera, el Señor le ha perdonado. La Biblia enseña que el Señor murió por nuestros pecados, y la Biblia enseña que los que confían en Él no van a ser avergonzados. Quiere decir que usted le pide perdón ahorita al Señor, y no quiere decir que después, usted cuando muera, usted va a ir al lugar de tormento, sino que usted está confiado de que va a estar bien, y así va a estar efectivamente bien. Va a estar usted delante de la presencia de Dios tranquilo, porque el Señor le perdona y le va a recibir con los brazos abiertos. Dios les bendiga. A los que no se han suscrito al canal, suscríbanse y toquen la campana y les va a aparecer todas. Va a aparecer 3 campanas, una dice todas. Tóquenla para que todas las predicaciones le lleguen y siga recibiendo la bendición de Dios. Comparte estas predicaciones como usted pueda, por Facebook, por WhatsApp, como usted las pueda compartir, compártalas para que más personas reciban la bendición y la palabra de Dios corra y sea glorificada, y las almas sean salvadas como usted lo salvó el Señor, y el Señor lo perdone a las demás personas como lo perdonó usted, y tantos hermanos que están caídos y tantos hermanos que perseveran y quieren la bendición de Dios. El Señor les bendiga
y puedan recibir la bendición de Dios. El Señor les bendiga, siga viendo las predicaciones para que el Señor nos guíe en este camino, y si usted recibió a Cristo, siga viendo esas predicaciones para que el Señor lo enseñe a caminar en Él, y el Señor no lo va a dejar, va a estar todos los días de su vida con usted hasta el final. El Señor les bendiga, adelante, que el Señor va con su pueblo que le busca, con el pueblo que le busca, es con el que está el Señor. Dios les bendiga, busquémosle si no estamos con el Señor, y el Señor va a estar con usted. Dios les bendiga, le ame el Señor, por eso le da la oportunidad, porque el Señor quiere estar con usted. Dios me les bendiga. Gloria a Dios.